Las alubias son una legumbre muy económica, saciante y rica en proteínas, lo cual la hace un ingrediente perfecto para multitud de platos para disfrutar de una comida completa y nutritiva sin gastar más de lo necesario. Cocinar alubias en casa es muy fácil y sus posibilidades de uso van mucho más allá de los tradicionales guisos de la abuela, pues una vez listas podremos usarlas para elaborar todo tipo de ensaladas, cremas, hamburguesas vegetales e incluso patés. No existe una única forma de cocer las alubias, pues todo dependerá del método de cocción seleccionado, de la receta final que queramos preparar y sobre todo de la variedad de alubias que hayamos escogido. A la hora de cocinar las alubias calcularemos entre 60 y 80 gramos por persona. A la hora de pesarlas lo haremos siempre en seco, es decir, cuando estén crudas y antes de ponerlas en remojo, pues después de la hidratación y la cocción aumentarán su peso y su volumen. Antes de cocer las alubias deberemos ponerlas en remojo. El remojo de la legumbre tiene varias funciones. La principal es que de esta forma reduciremos los tiempos de cocción y nos aseguraremos de conseguir unos resultados blandos y mantecosos, a la vez que se mantengan intactos todos sus nutrientes. La otra función menos conocida pero igual de importante es que al remojarlas se vuelven mucho más digestivas. Remojar las alubias es súper sencillo, pues solo deberemos colocarlas en un cuenco amplio en el que haya suficiente espacio de sobra, pues a medida que se vayan hidratando aumentarán su volumen. En este momento las cubriremos con abundante agua y las dejaremos reposar entre 8 y 12 horas. Una vez tengamos las alubias remojadas y escurridas, ya las tendremos listas para su cocción. Si son para preparar una ensalada, podremos cocerlas en agua, sal y una hoja de laurel. En caso de querer guisarlas, las colocaremos en la olla junto con el agua o caldo, las especias escogidas, así como el resto de ingredientes del guiso. Ten en cuenta que el tiempo de cocción de la alubia dependerá mucho del método de cocción escogido. ¿Cómo cocer alubias en olla tradicional? Si las guisamos de forma tradicional, las alubias más blandas como las alubias blancas necesitarán unos 45 minutos de cocción, mientras que las alubias pintas rojas o negras necesitarán una hora a fuego medio para estar listas. Las alubias verdes, al ser mucho más tiernas, estarán listas en 25 minutos. ¿Cómo cocer alubias en olla express u olla rápida? Las ollas express u ollas rápidas nos ayudan a reducir muchísimo los tiempos de cocción. El tiempo de cocción de la alubia blanca en olla express será de 18 minutos, mientras que las alubias negras o pintas necesitarán de 30 a 35 minutos de cocción. Las alubias rojas estarán listas en 40 minutos desde el momento en que la olla haya cogido la temperatura y la válvula así nos lo indique. ¿Cómo cocer alubias en olla a presión? Una olla express y una olla a presión no son lo mismo, y eso deberemos tenerlo en cuenta a la hora de cocinar en ellas. Las ollas a presión alcanzan una presión mucho más elevada que las ollas express, por lo que los tiempos de cocción serán menores. En este sentido, tendremos listas las alubias negras o pintas en solo 20 o 25 minutos desde el momento en que las anillas nos indiquen que se ha conseguido la presión adecuada. Las alubias blancas, por su parte, estarán listas en solo 12 minutos. ¿Cómo cocer alubias en la olla GM? Los tiempos de cocción de las alubias en olla GM dependerán del tipo de programa escogido. Si estamos utilizando la olla GM en su modo olla a presión, los tiempos serán los mismos que una olla a presión tradicional. Las alubias blancas estarán listas en 12 minutos, mientras que las negras o pintas necesitarán 20. Si colocamos la olla GM en modo guiso con la válvula cerrada, los tiempos de cocción serán mayores, unos 20 minutos las alubias blancas y 30 minutos aproximadamente en las alubias pintas. Cocer alubias en olla lenta. Las ollas de cocción lenta nos ayudan a obtener unas alubias muy mantecosas y llenas de sabor. No obstante, deberemos tener en cuenta que los tiempos de cocción son muy prolongados. En este sentido, necesitaremos cocinar las alubias durante 8 horas en temperatura baja o 4 horas en alta. En el caso de las alubias rojas, negras o pintas, será necesario darles un hervor de 10 minutos previamente en un cazo antes de cocinarlas en la olla lenta. Esto se debe a que este tipo de alubias contienen una toxina que solo se elimina cocinándolas a temperatura alta. Una vez hayamos llevado a cabo ese hervor de 10 minutos, podremos aprovechar ese mismo agua para cocinarlas en la olla lenta con total normalidad.
Este paso no será necesario en el caso de las alubias blancas. ¿Cómo cocinar las alubias en un robot de cocina? Cuando haya pasado el tiempo de remojo de las alubias, las escurriremos y las colocaremos en el cesto del robot de cocina, cubriéndolo con agua limpia o con caldo. Programaremos a velocidad 2 a una temperatura de 100 grados y lo dejaremos cocinar durante 60 minutos. Si te ha gustado este vídeo, dame un like y suscríbete ya mismo a este canal. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!